nuevamente sobre la magnitud de los ángulos. Aquí vamos a ver algunas propiedades de los ángulos de acuerdo a su abertura y a su posición. La primera de ellas es que dos ángulos adyacentes también son suplementarios. Aquí tengo dos ángulos que son adyacentes, el ángulo AOB y el ángulo BOC. Son adyacentes porque comparten el lado OB, comparten el vértice, y los lados que no comparten son colineales. Entonces, por el hecho de que los lados que no comparten son colineales, al sumar el valor del ángulo AOB más el valor del ángulo BOC, esa suma me debe dar 180 grados. Por eso decimos que además de ser suplementarios, son adyacentes. Otra propiedad es la propiedad de los ángulos opuestos por el vértice. Si yo trazo una recta BA y la cruzo con una recta CD en un punto O, yo voy a formar cuatro ángulos. Esos cuatro ángulos que formé tienen la característica de ser ángulos opuestos por el vértice. En este caso, el ángulo BOC es opuesto por el vértice con DOA. Esto es porque está uno enfrente del otro y lo separa el vértice. Pero también BOD con COA son opuestos por el vértice. Y una de las propiedades de los ángulos opuestos por el vértice es que son iguales. Si yo nombrara con letras griegas los ángulos que construí, podría entonces decir que el ángulo alfa va a ser igual al ángulo beta y que el ángulo teta va a ser igual al ángulo rho. Otra propiedad es cuando construimos ángulos consecutivos a partir de una línea recta, de tal manera que construyamos todos los ángulos sobre un lado de la recta, donde el primer lado del primer ángulo queda sobre la recta y el último lado del último ángulo queda también sobre esa misma recta. De tal manera que el lado inicial del primer ángulo y el lado final del último ángulo vienen siendo colineales. En este caso, en esta figura, sobre la recta AD se construyeron tres ángulos. Todos esos ángulos tienen el mismo vértice, el ángulo AOB, el ángulo BOC y el ángulo COD. Como todos esos ángulos están construidos sobre una misma recta, al sumar esos ángulos, esa suma me debe dar 180 grados. Otra propiedad es que la suma de todos los ángulos consecutivos alrededor de un punto siempre me va a sumar 360 grados. En este caso tengo el punto O y a partir del punto O construí cuatro ángulos, el ángulo AOB, el ángulo BOC y el ángulo COD y el ángulo DOA. El punto O viene siendo el vértice de los cuatro ángulos construidos. Si yo sumo esas aberturas de esos cuatro ángulos, el ángulo AOB más el ángulo BOC más el ángulo COD más el ángulo DOA, esa suma me va a dar 360 grados, porque todos esos ángulos están construidos a partir del mismo punto O, que viene siendo el vértice de todos esos ángulos.